El sistema de pensiones es algo fundamental en el país y por eso hemos venido conversando sobre ello en todo el programa. María, decíamos que las inversiones que se hagan son fundamentales porque son las que generan la rentabilidad, hacen que crezcan los fondos y en la medida que esto crece a una tasa más acelerada, entonces las personas pueden tener una mejor pensión. Y las opciones de inversión obligatorias aquí, que ha sido esto en el Fondo de Obligaciones Previsionales, está pagando, decíamos, el 1.15%. Pero ha habido opciones, y hay opciones, de empresas de otros países que han venido a inscribir sus inversiones aquí, como la empresa eléctrica de Costa Rica y el aeropuerto de Panamá, que están pagando tasas del 7.50. Y entonces estaba establecido que hasta el 20% del fondo se podía invertir en este tipo de emisiones de títulos, lo cual es una diferencia enorme entre el 7.50 y el 1.15. Pero el Ministerio de Hacienda ha limitado eso ahora a 10%. ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece esa decisión? ¿verdad? ¿Y será esto que vamos en el camino correcto o no? Yo creo, Luis, que aquí ese tema hay que analizarlo en el contexto del mercado de capitales que tenemos. ¿Cuál es la realidad de ese mercado? Vaya, la bolsa de valores que surgió allá a inicios de los años 90, si bien ha caminado en el sentido que debe de ser, esto es un proceso de largo plazo. Y en el país todavía las opciones de inversión son muy limitadas. Y inversionistas institucionales, que así se les llama, por ejemplo, a los fondos de pensiones, porque realizan sus inversiones de acuerdo a una estrategia de inversión que está incluso, los límites están determinados en la ley. Ellos realizan esas inversiones a largo plazo y hay pocas opciones en el país realmente. Entonces, es bien importante que se amplíe la gama de oportunidades de inversión de largo plazo. En ese sentido, lo deseable sería que ese ahorro financiara proyectos en el país para que al mismo tiempo se cumpla ese otro propósito de apuntalar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Sin embargo, si por el momento no hay, son opciones interesantes esas de Costa Rica que usted mencionaba, para que los fondos de pensiones hayan realizado inversiones y pudieran realizar más. En ese sentido, eso de reducir el límite, en realidad, dice uno, ¿por qué? Porque si realmente sabemos que es necesario elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones, que está un poco arriba de 2% en este momento, la nominal, y necesitamos que ese ahorro rinda más. Por lo tanto, como que no va en la dirección esperada ese cambio, porque entonces le está cerrando puertas a que realmente el retorno aumente más de lo que hasta ahorita se tiene. Es bien importante que, por ejemplo, se aprueben otros instrumentos financieros, como ese proyecto de ley de fondos de inversión que está en la Asamblea Legislativa desde hace varios años analizándose, y sabemos que es un instrumento financiero bien importante que también va a contribuir a diversificar ese portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. En ese sentido, nos parece bien importante que en el país se analice cuáles son esos obstáculos a esos otros instrumentos financieros y que se hagan los ajustes necesarios para que pueda haber más oferta de instrumentos financieros, porque un punto positivo y a favor que tiene la economía es que está ese ahorro de largo plazo, que no lo estamos aprovechando para canalizarlo hacia el desarrollo económico del país lo suficiente. Si bien los fondos de pensiones han invertido en titularizaciones como esta de CEPA para el aeropuerto y otras, eso es bien importante, pueden invertir más. Entonces hay que generar las condiciones para que eso ocurra, ¿verdad? Y al mismo tiempo se va a elevar esa rentabilidad de los fondos de pensiones. Que es el objetivo final, ¿verdad? Claro. ¿Qué le parece eso por un lado, Sí. Marilena? Y por el otro, ¿qué le parece esto de cambiar el sistema a un sistema mixto, por ejemplo, o volver al sistema de reparto, ¿verdad? Ambas cosas. Precisamente, retomando, el tamaño del mercado de valores es muy reducido, como ya se mencionó en este foro, precisamente. Sin embargo, es importante también autorizar de manera gradual y con la supervisión adecuada la inversión en títulos extranjeros, que no es permitida. Pudieron invertir en empresas de Costa Rica y en el aeropuerto de Panamá porque se inscribieron aquí, correcto, pero no es permitida la inversión en títulos extranjeros. Y partiendo de la realidad que ya se dijo aquí, que
el mercado de valores no tiene muchas opciones, es decir, está también concentrado en deuda pública, pero porque tampoco hay una gran gama que cumpla con la calificación adecuada para que las administradoras de fondos de pensiones puedan invertir. Por lo tanto, otra de las medidas, ¿verdad?, aparte de las que ya se han venido mencionando, es permitir de manera gradual y de forma supervisada la inversión en títulos en el extranjero, siempre que cumplan con la calificación y la certificación que se exige, ¿verdad?, a los títulos para que se invierta en ellos. También no eximir de certificación y calificación a títulos que emite el Banco Central de Reserva, ¿verdad?, porque a ellos no se les, o la Dirección General de Tesorería, perdón, a ellos no se les exige la calificación y a otros títulos sí. Por lo tanto, es necesario que la inversión también esté segura y se exija la misma calificación también a estos títulos de deuda pública que se emiten en el Estado, ¿verdad? Bueno, retomando, ¿verdad?, un poco las medidas que se tienen que tomar en vistas para mejorar este sistema con el que contamos actualmente, es la cobertura, ¿verdad?, ver de qué otra forma también se puede abordar este tema para aumentar la cobertura, sin olvidar que solo un cuarto de la PEA está cubierta por este sistema. La viabilidad de cambiar, ¿verdad?, a un sistema mixto, a un sistema de reparto, creo que no debe de tomarse a la ligera. Esto depende mucho de los recursos fiscales que pueda tener el gobierno, que ya sabemos que es un límite que tenemos ahí. Por lo tanto, un sistema mixto requiere tener una gran capacidad de parte del sistema, del Estado, para poder financiarlo. Y también un sistema de reparto, ¿verdad? Al volver público otra vez el sistema, ¿verdad?, al volver la administración del sistema y pasar estos fondos a un fondo común, no solo va a depender de lo que estén aportando los cotizantes, sino también que el Estado asuma las obligaciones fiscales. Por lo tanto, le exige más reservas, ¿verdad?, y ser más disciplinado con estos fondos para poder hacerle frente a las obligaciones no solo presentes, sino futuras, y que sabemos que van a ser mayores porque una mayor parte de la población va a estar envejecida. Por lo tanto, yo creo que decir estas opciones a la ligera sin realmente analizar sus impactos, creo que es un poco irresponsable, y hay que verse, si ya estamos enfrentando problemas fiscales, ¿verdad?, que impone esta deuda, más lo va a imponer un sistema más interrelacionado con los recursos del Estado y que exija que asuma una responsabilidad mayor sobre el pago. El sistema de capitalización individual o el sistema de ahorro para pensiones, como dijimos, por diseño y en teoría es sostenible y está en equilibrio. Sin embargo, reformas como la del 2006 han desvirtuado este principio de capitalización individual y están poniendo en riesgo la pensión futura, ¿verdad?, el monto de la pensión futura, es decir, la pensión que me permita sostenerme y vivir dignamente en mi vejez. Por lo tanto, es importante que se retome esto y que se trabaje en hacer las reformas necesarias para mejorar el sistema actual de pensiones, y se puede pensar en esquemas de ahorro complementarios. También es importante, como las reformas introducidas en el campo previsional, como la pensión básica universal, que como ya lo he mencionado, de universal no tiene nada porque es focalizada en los municipios de pobreza extrema severa. Son pensiones asistenciales que sí son importantes en todo un esquema completo de seguridad social. En Fundaungo desde 1993 hemos venido promoviendo una reforma integral a toda la seguridad social, tanto como para la gente que está trabajada, como para los pensionados y adultos mayores. Por lo tanto, sí es importante este tipo de esquemas, pero no queremos que en el futuro todos dependamos de una pensión básica universal. Queremos que todos tengamos una capacidad para recibir una pensión digna que nos permita mantenernos en la vejez cuando ya no podamos trabajar. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad que el tiempo se nos agotó. Sí, súper. Pero una conclusión pequeña. O sea, yo creo que lo que a mí me queda claro es que el próximo gobierno va a tener retos importantes, ¿verdad? Y ser muy claros con la población
de los beneficios que tiene este nuevo sistema, los retos y los retos fiscales en particular, porque hasta ahora todas las reformas han sido hechas simplemente para beneficiar al Ministerio de Hacienda, para que no tenga que pagar, para que pueda ocupar los ingresos adicionales que ha tenido, que han sido como 300 millones por año adicionales, para no usarlos para eso, sino para otras cosas. Entonces llegó el momento en el que el próximo gobierno va a tener que hacerle frente con recursos propios a una tasa de interés más alta que tiene que pagar sobre estos fondos, porque son de los trabajadores y porque esto garantiza a los trabajadores que puedan tener una mejor pensión y no estar pensando en cosas que no pueden suceder, como volver a un sistema de reparto o un sistema mixto, porque no son financiables. No es financiable. No tenemos cómo. Si no tenemos cómo pagarlo sin pagarle a los trabajadores lo que corresponde, menos si queremos ir a pagar sistemas que no tenemos la plata. Entonces, yo creo que ha quedado claro, siempre hay mucho más que se puede decir, pero creo que tal vez incentivar a los televidentes a que se informen más, o sea, que podamos seguirlo discutiendo en un futuro, pero que averigüen. Si son jóvenes, sepan que se van a retirar en un futuro y necesitan tener plata para eso. Y si ya son personas que se están acercando a la edad de jubilación, pues infórmese bien, porque cada día estamos más cerca. ¿Verdad, Luz María? Sí, claro que sí. Gracias a las dos. Y muchísimas gracias a ustedes también por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.